falleció el maestro Joaquín Ortiz, quiero agradecer al licenciado Agustín Acosta que me ha permitido estar en la mesa esta noche. ¿Escúchame? ¿Sí se oye? Se requiere un poco más de volumen. Y naturalmente agradecer a ustedes la atención que se iban a tener a nuestras palabras. Es para mí un honor inmenso, verdaderamente, estar de comentarista de una obra de un brillante maestro universitario. Desde mi punto de vista muy personal, una percepción muy singular, Jorge Vázquez representa en mi existencia el prototipo del maestro por definición. Nunca he conocido yo a una gente que tenga tan vocación verdadera de maestro como el maestro Jorge Vázquez. Además de ser un brillante escritor, sin duda el más brillante de los egresados de la Facultad de Filosofía después de 4 décadas. De nuevo, reitero el honor que se me hace al permitir expresar alguna opinión respecto a esta brillantísima obra que se llama Estudios de Psicología Social, de Filosofía Social, perdón. Esta obra tiene 4 partes fundamentales. Una es la teoría del saber histórico, otra es la relación del hombre con el mundo, otra es la crítica de los componentes de la sociedad y finalmente consideraciones antinihilistas. Ustedes pueden darse cuenta de que con estas 4 grandes cabezas se comprende mucho del mundo y del ser humano y a la vez poco, porque sin duda la profundidad y lo mucho se encuentra en el pensamiento de Jorge Vázquez al abordar esos 4 puntos que obviamente no podemos explayarnos por obviedad del tiempo. Sin embargo, quiero señalar que la importancia de esta obra es inmensa. Hace algunos años, nuestro trabajo que desempeñamos en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, propusimos llevar a cabo una serie de actividades relacionadas con la recomposición de las ciencias sociales, que desde nuestro punto de vista atraviesan por una crisis histórica que curiosamente se va postergando y va quedando en el olvido, y que sin embargo es tomada en este libro del maestro Jorge Vázquez, y en él se encuentran múltiples respuestas a la problemática de la crisis de las ciencias sociales que habíamos señalado nosotros prácticamente hace 20 años en el Instituto Michoacano. Señalábamos en alguna ocasión, y es el contenido fundamental de este libro, que no se trata de un libro de sociología, en el sentido vulgar y rupestre en el que han sido convertidos los grandes conceptos cuando le añaden esa partícula logos, que se traduce a veces por tratado, por sistema, o que generalmente es usado como logro de libro de texto. Este no es un libro de texto. No es un libro de sociología, sino un libro de sociológica, es decir, de la lógica de la sociedad, de las verdaderas líneas profundas que mueven a las sociedades. Sobre esto versa este brillante libro del maestro Jorge Vázquez. La importancia que tiene entonces para la reestructuración de las ciencias sociales, para todo aquel que esté interesado en ello, es verdaderamente inmensa. Invito a que lo vean. No voy a poder, lo cual repito, en áreas de la unidad del tiempo, no voy a poder desarrollar mayormente los temas de estos que vienen aquí, pero quisiera insistir en dos conceptos que son la hebra que va tejiendo todo el conjunto de significaciones y teorías a lo largo del libro. 1, la teoría. 2, la crítica de la ideología. Me permito decir que con frecuencia, todos lo sabemos, lo hemos visto, se le llama teoría a cualquier cosa, a cualquier abstracción. Se dice a veces que no hay que hacer teorías, sino que hay que hacer prácticas.
En pocas palabras, que no hay que pensar, sino que hay que actuar, y así sucesivamente. Me permito decir que generalmente cuando se habla de ese modo se transita en un mar de ignorancia que yo creo que ya es hora de que tiremos fuera de bola. La teoría, curiosamente, tiene un origen insospechado. La palabra teoría viene del griego teoros. El teoros era un magistrado griego. Los griegos tenían alrededor de 150 magistrados que desempeñaban distintas actividades. Se trataba de estados verdaderamente complejos, aunque nosotros los vemos con simplismo a la luz del paso de los tiempos. ¿Qué era el teoros? Decíamos, era un magistrado que se encargaba de darle validez y legalidad a cualquier fiesta que sucediera. Su característica era que llegaba y se situaba en el punto del espacio donde podía ver todo lo que sucedía. Podía ver tanto el auditorio de una obra de teatro como los actores de la obra de teatro. Podía ver la realización de una obra religiosa como los líderes sacerdotales de esto. Podía ver exactamente este presidio que está esta noche aquí y a ustedes mismos. Si no era capaz de ver esas dos cosas al mismo tiempo, no podía verdaderamente cumplir con su función, porque su función era precisamente darle validez a las cosas. La obra no se iniciaba mientras él no llegaba y la obra no terminaba mientras él no se iba. ¿Qué tiene que ver con esto con la teoría? Mucho. Efectivamente mucho, si nosotros sabemos entender lo que es la teoría en sentido estricto. Incluso la teoría en sentido estricto está más allá de la misma ciencia. La ciencia es un conjunto de conceptos que se refieren a las leyes fundamentales de un área de la realidad. Todos lo sabemos. Cualquiera que haya estudiado cualquiera de las ciencias de manera profesional o no profesional lo sabe. Pero la teoría no se refiere verdaderamente a eso. La teoría se refiere al conjunto de principios que le dan validez al conjunto de conceptos que a su vez se refieren a la realidad o a las leyes de la realidad. Pongamos el caso conocido por cualquier estudiante de secundaria de las leyes de Newton. La ley de gravitación, la ley de acción y reacción y la ley de la inercia. Son leyes conocidas por todos, expresadas matemáticamente, y sin embargo las leyes esas tienen un principio detrás, el principio de causalidad. Ese principio de causalidad no está en el laboratorio, no está en la matemática, no está en las leyes. Es precisamente el principio que da la validez general a todas estas leyes para convertirlos en una teoría que nos permite, al menos para el siglo XVIII, interpretar lo que es el mundo en aquella época. Ahorita tendríamos que hablar de la teoría de la mecánica cuántica, o tendríamos que hablar de la teoría de la gravitación, y así sucesivamente. Igual sucede con las ciencias sociales. La teoría de las ciencias sociales no puede confundirse con el conjunto de hechos o el conjunto de cuantificaciones o el conjunto de afirmaciones que nosotros hacemos respecto a la sociedad. Nosotros conocemos a la sociedad incluso hasta por instinto, porque formamos parte íntima de la sociedad, porque la sociedad no sería posible sin nosotros. Y sin embargo, eso no significa tener una teoría de la sociedad. Una teoría de la sociedad implica encontrar los grandes principios que rigen todos los acontecimientos. A eso me refiero entonces con el hecho de que la obra del maestro Jorge Vázquez es verdaderamente una teoría de la sociedad y no simplemente una sociología que reúne un conjunto de datos o conceptos o hechos o detalles así de este tipo. Por ese solo hecho, entonces, la obra tiene un carácter iluminador verdaderamente extraordinario. Y hay otro concepto en el que quiero insistir, y es el concepto de ideología que aborda el maestro Jorge Vázquez varias ocasiones en su libro. Nosotros sabemos que a inicios del siglo XIX se mueven dos conceptos de ideología en el pensamiento histórico y social de la época. Uno es que se refiere a la posición que todo ser humano tiene respecto a la sociedad en que vive. Una posición que legítima y obligatoriamente debemos tener porque no podemos permanecer al margen de las cosas que suceden a nuestro alrededor y que tienen que ver con nuestra vida.
le llamamos ideología entonces a nuestra posición que tenemos respecto a lo que sucede en la vida social. Ese es el término común, no nos equivocamos al utilizarlo de ese modo, pero desde el punto de vista científico, a lo largo de los tiempos, se ha ido notando una permanente oscuridad en las concepciones que tenemos sobre la sociedad. En alguna ocasión le decía el maestro Adorno de la Escuela de Frankfurt, decía que curiosamente las sociedades generaban los propios velos que oscurecían la visión que tenían acerca de sí mismos. En pocas palabras, nos estaba reclamando que generalmente cuando nosotros vemos a la sociedad, nos vemos a nosotros mismos, y generalmente cuando nos vemos a nosotros mismos, no somos capaces de vernos de manera crítica, de modo suficiente. Y entonces tendemos a conciliar con nosotros mismos y tendemos a engañarnos a nosotros mismos. Y exactamente este concepto de ideología, que había nacido con un personaje oscuro y casi desconocido, como fue Destutt de Tracy en Francia, exactamente se refiere a esto. Ideología es una forma de conciencia social a través de la cual nosotros percibimos el mundo, pero con una pantalla que nos impide verlo tal como es y que nos esconde las verdades más profundas de este. Tiene como característica la ideología el hecho de que presenta las cosas de manera invertida a como realmente son, y segundo, que el sujeto que las sostiene ignora las causas por las cuales surge. De manera que este es un concepto que nos permite efectivamente fundar la crítica de las concepciones sociales. Se ha dicho, y con justeza, que no basta la ciencia social, no basta el conocimiento que tenemos de las cosas sociales, sino que la ciencia social debe convertirse en autoconciencia social. Debe poder tocar todas las fibras nuestras en cada uno de nosotros y en la totalidad de la sociedad para recomponerla, cuando menos para ponerla a marchar al unísono de la marcha de la razón y la marcha progresiva de la humanidad. En este sentido, la crítica de la ideología en la que abunda el maestro Jorge Vázquez a lo largo de su obra es verdaderamente un punto propedéutico importantísimo, sin el cual difícilmente se puede avanzar en esto. Son los dos conceptos en los que yo quería insistir, y suplico que aquellos que vean sean capaces de verlos y de usarlos para verse a sí mismos y autocriticarse, porque este es finalmente el objetivo de este material que tenemos en la mano. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias al maestro, muchas gracias al maestro. Agradecemos la participación del maestro Severo Iglesias. Quiero decir a ustedes que la Sociedad Cultural Miguel Hidalgo tiene